el trágico fin que llevaron los que mataron a Jesús. Una secta judaica, los saduceos, defiende un lugar político en el gobierno, y entonces se alianzan tratando de esconder la realidad del Mesías resucitado. El poder de las religiones. ¿Pueden los hombres tener tanto poder al punto de formatear al judaísmo para servir al anticristo, simplemente al tapar sus gruesos pecados en la entrega de un justo en las manos de pecadores, hasta que lo maten por equivocación, ambiciones de poder, usurpación de lugares y posiciones sagradas destinadas al Cristo de Dios? Es uno de los capítulos más tristes de la humanidad, que no se compara haciéndolo insignificante lado a lado con el crimen de Caín. La sangre de Abel fue apenas una profecía. La realidad aconteció con la sangre derramada del justo Jesucristo. Además, cuando Caín mató a su hermano, no había religiones aún. Pero en este escenario en que Anás y Caifás trabajaron para apagar al Mesías de Dios, no puede haber menos que un repudio total de la religión judía transformada en sinagoga de Satanás y sus sectas. Anás y Caifás desempeñaron un papel crucial en la historia religiosa de Judea del siglo II después de Cristo, puesto que en ese tiempo la región de Judea estaba bajo la ocupación romana y el Templo de Jerusalén era el epicentro de la vida religiosa y cultural. Toda vez que una potencia de cada época invade naciones soberanas, sean de derecha política o de izquierda, con certeza entran a robar las riquezas naturales y de mano de obra y de producción de su capital humano, y por ello nunca se puede imaginar que un imperio invasor viene para ayudar y salvar. Anás y Caifás emergieron como líderes destacados en la comunidad judía, parecida a la que en nuestro tiempo se excusa entrando al Estado para evangelizar, llevar Dios al poder, moralizar el Estado. Sus nombres se cruzan en los relatos bíblicos y su influencia es innegable en la trama de la crucifixión de Jesús y los eventos que rodearon a este acontecimiento fundamental en la historia humana, y que por más de 2000 años permanece enredada en la astucia culposa y excusativa de la secta judía de los saduceos. Influencia de la política sobre las religiones dominantes. La ocupación romana trajo consigo un sistema de gobierno que dejaba poco margen de maniobra a los líderes políticos locales y cooptaba a los de la religión dominante del momento. Esto produjo una relación insostenible entre los líderes religiosos judíos encargados de mantener el orden en el Templo de Jerusalén, lo que facilitó, como en bandejas, a que las autoridades romanas que buscaban control político y paz tuviera la suma del poder político para matar a los insurgentes. El Templo de Jerusalén, en el corazón espiritual y religioso de la vida judía, confería poder simbólico y político a quienes lo controlaban, y eso mismo significaba para los políticos, y mucho más en un contexto en que un tal Jesús de Nazaret predicaba a diestra y a siniestra un cambio de era que se diferenciaría de los reinos de este mundo y la religión. En este contexto de la ocupación romana y una altísima tensión religiosa en la comunidad saducea y también en las muchas más sectas judaicas, entre las cuales su principal adversaria era la de los fariseos, que sí eran absolutamente políticos, Anás y Caifás surgieron como líderes religiosos influyentes para ostentar y mantener el dominio religioso junto al poder político. Jesús bajo una secta judaica dominante, los saduceos. Ambos pertenecían a la poderosa secta de los saduceos que no creían en la resurrección. Esta característica hoy contendría la dominante idea de una teoría económica de los pueblos llamada del derrame, en que la confianza se pone en el hombre y el capital material, el trabajo y el sacrificio, como sentenciado por Dios a Adán, mientras la posición farisea, creyendo en la resurrección, equivaldría a la idea de que todo trabajador, por ser vidas humanas generadas por Dios, merece un vivir ecuánime
con respecto a los más poderosos. La posición de Anás y Caifás como sumos sacerdotes los convirtió en figuras centrales en la vida religiosa judía, otorgándoles poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Los saduceos eran las mejores carnes de cañón a favor del imperio, para poner de rodillas la religión, incluso las sectas que competían con ellos. Sin que abandonemos la observancia perspicaz que nos hace ver que la relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era compleja y a menudo tensa, debido al constante temor a la revuelta y la pérdida de privilegios. Este contexto proporciona el telón de fondo para entender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en su participación en el arresto y juicio de Jesús. Mamón es el falso dios denunciado por el Mesías Jesús como un señor dictador. Si la religión judía podía sobrevivir sin agacharse a Mamón, una secta de ella sí, tenía el coraje de rebelarse a las profecías del Tanaj y poner mucha gente de rodillas ante el dios dinero, fama, poder, que es Mamón, palabra que viene del griego y significa riquezas, capital. Y Anás y Caifás fueron los cipayos más fáciles de ser cooptados para pervertir al judaísmo por entero y apagar al cristianismo de Cristo incipiente. Nepotismo político y religioso. Con este contexto histórico en mente, continuemos a explorar otros lados de estos personajes para hoy, emblemáticos más que preocupantes fundantes del relato negacionista del Cristo de Dios vivo y eterno. Anás no solo ocupó el cargo de sumo sacerdote una vez, como era común, sino que lo hizo en varias ocasiones, lo que hizo de su encargo un notable liderazgo religioso judío para la historia del pueblo judío. Su primera designación ocurrió alrededor del año 6 después de Cristo, durante el gobierno de Quirino, el gobernador de Siria, y ocupó el cargo hasta aproximadamente el año 15 después de Cristo. Durante el tiempo en que desempeñó el sacerdocio, Anás estableció un sistema de nombramiento de integrantes de su familia, asegurando así una continuidad en el poder religioso. Su control en el sacerdocio le otorgó un poder considerable en el Templo de Jerusalén, donde supervisaba rituales, la administración de sacrificios y el cumplimiento de las leyes religiosas. Esta posición no solo lo convirtió en un líder religioso destacado, como también en una figura política clave, ya que el templo era un centro de poder y control en la sociedad judía ya fusionada con el gobierno romano. El templo era un centro de poder y control en la sociedad judía, y Jesús aparece condenando la hipocresía de la religión y que se la pongan a servicio de Mamón. Anás también controlaba el impuesto del templo y el cambio de moneda. En Lucas, capítulo 19, versículo 45, vemos que Jesús expulsó a sus funcionarios públicos del templo, acusándolos de convertirlo en una cueva de salteadores, prostituyendo así la religión. No fue lo contrario. Jesús no dio de baja a funcionarios públicos parásitos, sino a recurrentes mercaderes en la religión. El negocio de los vendedores de animales y de los prestamistas en el templo era el mejor negocio de la ciudad. El Talmud judío declara que la casa de Anás era rica e inescrupulosa, junto con los líderes corruptos del sacerdocio, cuya presencia manchó el santuario. Se cree que este pesar se debía a sus confabulaciones para planear persecuciones. Por otro lado, Caifás se casó con la hija de Anás. Ambas familias eran ricas y pertenecían a la aristocracia. Un sacerdote que no era sacerdote. Caifás, yerno de Anás, no era sacerdote, pero fue nombrado como sumo sacerdote alrededor del año 18 después de Cristo, y su designación marcó un punto clave en la narrativa bíblica. Al igual que su suegro Anás, asumió un papel de liderazgo en el Templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su relación con Anás es interesante y significativa. Aunque Anás no ocupaba el cargo de sumo sacerdote en ese momento, su influencia aún era palpable.
Caifás, al casarse con la hija de Anás, se convirtió en parte de una dinastía sacerdotal que mantuvo un control considerable sobre los asuntos religiosos y políticos en Judea. Lo que más debiéramos considerar ahora para censurar no es tanto el nepotismo, sino el nivel de degradación que llegó la religión dominante al alianzarse con la política. Si una religión se degrada y desfigura al abrazar una política partidaria, mucho más la Iglesia. Es infantil creer que la Iglesia pueda convertir el poder mundano de los reinos mundanos en cristianos. Siempre será incuestionablemente la religión y la Iglesia los contaminados. Profecía o confesión de la corrupción política. Una de las contribuciones más notables de Caifás en la narrativa bíblica, pero a la misma vez sospechable, fue después de que Jesús resucitó a Lázaro. La noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro llegó al concilio, y en el concilio, Caifás formuló la famosa pregunta que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 49 y 50. El texto bíblico dice: «Vosotros no sabéis nada, ni que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Esta declaración de Caifás se refería a la creencia de que la muerte de Jesús evitaría una revuelta y protegería los intereses del liderazgo religioso judío. ¿O fue una profecía de que Jesús debía morir por toda la nación y no solamente para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos? La primera opción es incuestionable, pero la segunda es, como mínimo, confesión de parte por el crimen de matar al Mesías, por la testarudez de no reconocerlo formalmente. El anticristo se manifiesta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, segunda Tesalonicenses 2:4. El relato bíblico narra que después de la declaración de Caifás, todos en el concilio acordaron matar a Jesús. El sacerdote judío Caifás, con sus declaraciones, entregaba y autorizaba que matasen al Mesías, o contra su voluntad y sus sentimientos, se vio feliz de poder ser parte del evento. Durante el ministerio de Jesús, las tensiones entre él y el liderazgo religioso judío, representado en gran parte por Anás y Caifás, aumentaron gradualmente. Jesús predicaba un cambio radical en la vida religiosa, desafiando algunas de las enseñanzas y prácticas establecidas por el liderazgo religioso de su tiempo y trasladando a los practicantes de la fe judaica a la esfera del Espíritu, Dios mismo, invitándolos a arrepentirse de que mientras Dios los probaba en sus almas, o mentes y voluntad individual, no buscaron el camino de la fe como la lista de judíos en Hebreos 11 sí lo hizo. Esto lo puso en conflicto directo con las autoridades religiosas. Fue en este contexto que Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote para su interrogatorio. Primero, Jesús fue llevado ante Anás y luego ante Caifás, quien era el sumo sacerdote en funciones en ese momento. Los interrogatorios a los que obligaron a Jesús comparecer marcaron un punto crítico en la narrativa bíblica. Durante ellos, Anás y Caifás buscaron pruebas contra Jesús que respaldasen las acusaciones de blasfemia y sedición. Sin embargo, Jesús mantuvo una postura en gran medida silenciosa. Estos interrogatorios llevaron a la decisión de enviar a Jesús ante el gobernador romano Poncio Pilato para que fuera juzgado y condenado. Cómo la dureza de corazón lleva a los creyentes de Dios a acudir hasta a políticos corruptos, a ver si consiguen solidez en sus hazañas maliciosas en nombre de la religión. Es importante destacar que Anás y Caifás desempeñaron un papel activo en la decisión de acusar a Jesús y en que fuera condenado a muerte. Su influencia política y religiosa contribuyó en gran medida a la posterior crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Los actuales judíos que no aceptan que Jesús es el Mesías obedecen a la secta de los saduceos y no al judaísmo original. Después de la resurrección de Jesucristo,
Caifás se negó a aceptar las pruebas de que Jesús había resucitado. Por esta razón, Caifás encarceló y quiso matar a Pedro y a Juan, y más tarde participó en la muerte de Esteban. Ahora se inicia la persecución a la verdadera iglesia, no denominacionalista de hoy, la persecución que las palabras de Jesús a Saulo establece. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él perseguía a esos cristianos, pero Jesús los asume como a él mismo y dice: «Soy Jesús, a quien persigues». Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo en su tiempo de extremista judaico y cipayo de Roma, recorría lugares públicos y de la religión dominante para escuchar a quienes pudieran saludarse con la salutación desafiadora al emperador romano, que demandaba que se saludaran con la frase «César es el Señor», de «Ahora Jesucristo es el Señor». Y fue Caifás que también autorizó a Saulo para que arrestara a cualquier cristiano que encontrase en su camino para matarlos. Caifás jugó un papel importante en la persecución de los seguidores de Jesús, considerándolos una amenaza para la autoridad religiosa y política de la época. Sin embargo, alrededor del año 36 después de Cristo, Caifás fue destituido por Vitelio, el gobernador romano de Siria, al mismo tiempo que Pilato también fue destituido de su gobierno. Y según la tradición extrabíblica, Caifás murió miserablemente y fue arrastrado durante la toma de Jerusalén por los romanos. Siempre fue y es así. La política utiliza a sus cipayos y después, por cualquier punto de desconfianza, los descartan cruelmente. Durante esta toma, el templo fue destruido, tal como Jesús lo había profetizado, y Jesús ya no estaba más allí. La tumba de la familia de Caifás fue descubierta en el año 1990, mientras se construía una carretera en una vieja cueva escondida en las faldas de Jerusalén. Y también, siempre según narrativas extrabíblicas, Anás murió loco, dándose cabezazos contra las paredes, luego de comprobar que había matado al Mesías. Pero, como Dios es uno y Padre, nos perdona a todos y nos vuelve a dar la oportunidad de reconocer en Jesús al Mesías de Dios y disfrutarlo hoy como tal, libertador, perdonador y salvador, y hasta si todavía no aflojamos, entonces Él se dará a conocer como juez, igualmente perdonador.